Es un gusto recibirlos. Esperamos que el Señor edifique sus vidas. Nuestra intención, que es la de Dios, creemos, es que nuestros matrimonios maduren, crezcan y cumplan el propósito que Dios diseñó para el matrimonio, para la familia. Entonces yo quiero compartir con ustedes el primer tema. Se titula 70 veces 7 y quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 21. Mateo 18, 21. Dice así: Entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El tema del perdón, hermanos, en el matrimonio es uno de los temas fundamentales. No hay la menor duda. Es un tema fundamental que todo matrimonio cristiano necesita tener bien entendido. Necesita disponer su corazón a vivir el perdón, a practicar el perdón, a recibir el perdón, a otorgar el perdón. Es un tema que necesitas asimilar lo mejor que puedas en el nivel más profundo que tú puedas hacerlo. Y tenerlo muy presente, porque el principio del perdón es cotidiano, de todos los días. Déjame iniciar definiendo lo que es el perdón. El perdón es disculpar al otro, en este caso al esposo o a la esposa, por una acción que le ofendió, por algo que el esposo o la esposa hacemos y que ofende a nuestro cónyuge. El que perdona está renunciando de manera deliberada a la venganza. Eso es algo maravilloso. El que perdona está renunciando de manera deliberada al reclamo constante, porque está deteniendo por medio del perdón ese reclamo. El que perdona está renunciando de manera deliberada a represalias y todo ese tipo de cosas. Entonces podemos decir que el perdón es pasar por alto la ofensa recibida. Pasar por alto la ofensa recibida. Ahora bien, el efecto del perdón en el matrimonio tiene muchos efectos, pero entre otros es que logra que el matrimonio permanezca intacto al paso de los años. Porque el perdón derrota la amargura, derrota el resentimiento y la frustración. Finalmente evita el perdón que un matrimonio llegue a destruirse por el divorcio o la separación. Ahora bien, necesitamos partir de algo fundamental: el hecho de que todos fallamos. Pregunta: ¿están conscientes, esposos y esposas, de que todos fallamos, sí o no? Sí. Ok. Yo veo de constante un problema que es se repite de manera reiterada, que aunque escuchamos o estamos algo conscientes de la necesidad del perdón dentro del matrimonio, muchos no lo hacen. No entran en el terreno de los hechos. Por eso es que el matrimonio, aparte de todas las luchas y conflictos que ya de antemano sabemos que vienen, porque nos casamos con alguien imperfecto. Mi esposa se casó con alguien imperfecto y yo me casé con una mujer imperfecta. Entonces tenemos que partir del hecho de que todos fallamos, de que todos nos equivocamos, de que todos ofendemos. Por consiguiente, todos necesitamos pedir perdón y todos necesitamos ser perdonados. ¿Cuántos dicen amén?
ese es el inicio. Alguien dijo muy sabiamente hace muchos años o siglos ya que el perdonar en realidad es un acto divino, y tiene mucho de cierto, porque decía una frase que errar es humano, errar es algo propio y distintivo del ser humano, pero perdonar es divino, ¿sí? Perdonar es un acto sublime, es un acto de extrema bondad. Perdonar ensancha el corazón del que lo hace, del que perdona, y lo lleva a su crecimiento y a su madurez espiritual. Perdonar convierte en cenizas la ofensa recibida, la pulveriza. Perdonar es tener la esperanza de que todo lo ocurrido al final obrará para bien, según la Escritura. Nosotros somos creyentes, somos cristianos, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas al final resultan para bien, resultan para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, etcétera, etcétera. Porque perdonar es la capacidad que abre las puertas para bendecir al agresor y no maldecirlo. Perdonar es el antídoto espiritual contra la amargura. Es la medicina recetada por el Señor. Perdonar no solo le hace un bien al ofensor, al sentirse perdonado, sino que el que perdona también se hace un bien a sí mismo. Santiago en su carta, en el capítulo 5, versículo 16, dijo algo muy importante que tiene que ver con la relación, en este caso matrimonial, pero es con todos los seres humanos, pero vamos a aplicarlo al matrimonio. Santiago 5:6, él dijo: confesaos vuestras ofensas unos a otros. En otras palabras, el esposo necesita confesar sus ofensas, arrepentirse y confesar, pedir perdón a su esposa, y viceversa. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Miren lo que dice al final del texto: para que seáis, ¿qué? Sanados. O sea, hay una sanidad espiritual, hay una sanidad emocional, tanto para el que perdona como el que es perdonado. Para que hay una sanidad que bueno, muchos que se amargan, afecta no solo sus emociones, no solo sus sentimientos, sino afecta también el cuerpo. Y vienen enfermedades por causa del rencor y de la amargura. Pero viene una sanidad cuando nosotros de manera mutua aplicamos este principio en nuestro matrimonio. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, escribió algo muy interesante respecto al matrimonio. 1 Corintios 7, 10. Dijo Pablo: pero los que están unidos en matrimonio, y aquí hay un montón de matrimonios ahora, pero los que están unidos en matrimonio, dice, mando no yo, no es algo mío, sino manda el Señor. ¿Qué manda el Señor a los que están unidos en matrimonios? Que la mujer no se separe del marido. Ese es un mandamiento. ¿Por qué dice el Señor que es un mandamiento? ¿Por qué Pablo dice: yo no estoy dando mi opinión, es un mandamiento del Señor, que la mujer no se separe del marido? ¿Por qué dice esto? Porque es obvio que está implícito que hay problemas. Se debe de entender que hay problemas en el matrimonio. Debemos entender que al ser imperfectos cometemos todo tipo de errores. Entonces Pablo dice dice el Señor que la mujer no se separe del marido. Pero luego hay una, ¿cómo le llamaré? Pues una, así entre paréntesis, como un espacio, dadas las circunstancias a veces de problemas tan complejos que hay en el matrimonio, que dice Pablo en el versículo 11: y si se separa, porque hay veces que hay cada cosa que sucede en los matrimonios.
Y yo creo que ustedes me entienden, no tengo que poner muchos ejemplos. Conocemos un montón de familias o de matrimonios. Por lo menos uno de nosotros, por lo menos cada uno de nosotros tiene en su familia por lo menos un divorcio, otros 2 o 3. Y si ustedes analizamos de manera así, muy observando, muy con mucho aplomo, nos damos cuenta de por qué se llegó al grado de tener que haberse divorciado. Entonces Pablo dice, miren, el Señor manda que la mujer no se separe del marido, y si se separa, es como una concesión que el Señor da, porque a veces hay cosas muy, muy difíciles que suceden. Hay cosas muy, muy vergonzosas que suelen suceder en un matrimonio, y a veces son cosas que desgraciadamente no hay otra salida más que el divorcio. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de algún varón que viola a una de sus hijas, o sea, eso ya son palabras mayores. Ahora, aún así, la esposa debe de otorgarle el perdón si éste se arrepiente, aunque está en su legítimo derecho de separarse. No es la voluntad de Dios, pero hay casos muy extremos y hay peores que el que yo acabo de mencionar. Entonces, por eso es que Pablo en el versículo 11 dice, y si se separa. Aquí el verbo separar en el griego habla de poner un espacio entre dos, habla de alejarse, de irse, o sea, de separarse del esposo o de la esposa. Pablo, siguiendo el mandamiento del Señor, sigue diciendo, y si se separa, quédese sin casar. ¿Por qué quédese sin casar? Porque el Señor siempre da oportunidad de que el ofensor, aunque haya cometido lo más terrible, Dios puede transformarlo. ¿Cuántos creen eso? Debemos de creerlo. No debemos de cerrar el corazón ni nuestro entendimiento para decir, no, él ya no tiene remedio o ella ya no tiene remedio. No, porque para Dios todo es posible. ¿Sí? Y Él es capaz de convertir al hombre más áspero, más déspota, más maltratador, en un hombre que llega a amar y respetar a su esposa. Por eso Pablo dice, y si se separa, quédese sin casar, o dice, reconcíliese con su marido. Aquí el verbo reconciliarse tiene la idea de componer, arreglar una diferencia. Y para eso se necesita dialogar. Y para llegar a un acuerdo y borrar todo eso se necesita el perdón. Y luego dice, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces Pablo aquí de manera muy puntual nos está diciendo que Dios, como en otras partes, por ejemplo en Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio y no es la mejor salida. Muchos creen que al divorciarse arreglan los problemas, pero créanme lo que la gran mayoría de las veces se complica más. ¿Por qué se llega a ese grado? Porque no están dispuestos a perdonar, no están dispuestos a reconciliarse, a componer la diferencia o las diferencias que surgen de gente imperfecta, y no hay comprensión, no hay entendimiento. Y cuando un esposo o una esposa se pone así como muy duro, no, pero ¿cómo me hiciste eso? Yo jamás te lo haría. No. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque hay posibilidades de repetir el mismo o un peor error que el que cometieron contra nosotros. Por eso yo les decía que teníamos que empezar por el hecho de que debemos entender, pero lo más que podamos, de que somos ambos imperfectos. Si tú te consideras perfecto,
estás en un grave error, porque los hay mujeres que no reconocen sus errores, hay varones que no reconocen sus errores, que siempre le echan la culpa, no por tu culpa, no por tu culpa, por tu culpa. Pero cuando hay una situación en un matrimonio, ambos de alguna manera son culpables o son víctimas, sin lugar a dudas. Por eso la Biblia habla de mejor reconcíliese. Dios nos ha dado la capacidad de reconciliarnos. Entonces el ofendido y el ofensor deben de buscar a como dé lugar la reconciliación antes que la separación. Pero para que haya reconciliación, solo hay una senda que ambos, esposo y esposa, deben caminar, y es la senda del perdón. No hay otra senda, no hay otra manera, no existe. El perdón es el sello que marca el final de un conflicto. Y es el ingrediente más distintivo de un cristiano, o debería de ser, el perdonar, debería de ser uno de los distintivos más notorios en cada cristiano. ¿Por qué? Miren, el perdón es el corazón mismo del evangelio. Nuestra vida que hoy tenemos está fundamentada en el perdón que recibimos. Todo el mensaje cristiano, sin duda, que gira alrededor del perdón que Dios hizo hacia nosotros a través de Cristo. Ahí gira todo, hermano. Por eso decía yo que el perdón es el corazón mismo del evangelio. Ese es el fundamento de nuestra nueva vida, el perdón que recibimos. Ahora, en ese perdón que recibimos, fue Dios el que tomó la iniciativa de arreglar las diferencias entre nosotros y Él, o entre Él y nosotros. Él fue el que tomó la iniciativa. De ahí debemos aprender algo de nuestro Padre Dios. Así como Él tomó la iniciativa en un matrimonio, cuando no es Él el que toma la iniciativa, debe ser ella la que toma la iniciativa. Pero uno de los dos tiene que hacerlo. No había otra manera de reconciliarnos con Dios si Dios no hubiera tomado la iniciativa fundamentada, o finalmente terminó esa iniciativa en el perdón que Cristo, en la cruz de Cristo, nosotros podemos recibir. En 2 de Corintios 5:17, ahí se nos habla de una de las verdades fundamentales de un cristiano, de un creyente, de alguien que cree en Cristo. Cuando alguien dice yo creo en Cristo, está implicando que al creer en Cristo, él ahora tiene una relación con Dios el Padre, porque recibió su perdón, porque fue perdonado por Dios. Y dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Este mensaje es para cristianos. El no cristiano, pues, no se puede aplicar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva creación que Dios hizo, dice. Las cosas viejas pasaron. Esa vida vieja, esas reacciones de la vida antigua, de resentimiento, de amargura, esas deben de quedar atrás. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahora debe de haber nueva actitud porque hay un nuevo corazón. Debe haber siempre la disposición de perdonar porque hemos sido perdonados. Nuevas son hechas todas estas cosas. Nuestra manera de vivir, y para alcanzar la plenitud, en este caso en la familia, hay una nueva manera de llegar al éxito en el matrimonio y recibir las bendiciones. Y el perdón, hermanos, es el camino, es la única senda que podemos caminar para lograrlo. Versículo 18. Y todo esto, dice, proviene de Dios. Miren lo que dice Pablo: quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Qué es reconciliación? Arreglar las diferencias. ¿Cuáles eran las diferencias entre Dios y nosotros? Que nosotros lo ofendimos a Él,
de manera grosera, vergonzosa, repetitiva, despreciativa, éramos blasfemos, éramos de todo. Pero Él tomó la iniciativa y nos reconcilió. ¿Cómo arregló esas diferencias? En la cruz de Cristo, al llevar Jesús el castigo de todos nuestros pecados. Y al creer nosotros, Dios pasó por alto las ofensas que le hicimos a Él. Por eso dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que es lo que en este momento yo estoy ejerciendo. Los estoy motivando, yo mismo me motivo a ser un hombre, un esposo, un padre que perdona, pero también necesito ser perdonado porque también me equivoco. Y mi corazón ha estado dispuesto a arreglar las diferencias. Eso ha hecho que por más de 40 años pueda vivir con una sola mujer, de la cual cada día que pasa amo más, respeto más, la considero más, porque el Señor me reconcilió por medio de Cristo y entiende mis debilidades y me perdona cuando yo le pido perdón. Y de esa misma manera, al buscar la reconciliación, yo perdono las ofensas de mi esposa y ella perdona mis ofensas. Y eso es lo que nos ha mantenido unidos hasta que la muerte nos separe. Primero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 19 que Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Miren lo que viene a continuación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esa es la idea del perdón. No tomando en cuenta todo lo que le hicimos. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso es que ahora, como hijos de Dios, debemos de hacer lo mismo que Dios hizo con nosotros. Pablo nos lo explica de una manera muy extraordinaria en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12. Pablo escribió lo siguiente como una instrucción para todos los cristianos en nuestra relación con los cristianos y con los no cristianos. Pero en este caso lo vamos a aplicar al matrimonio. Dice Pablo en Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios. Esta frase de vestirse, o este verbo vestirse, habla, la idea es la de tener un ropaje que sea el nuevo, que viste a la nueva criatura. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, o como gente que ha sido reconciliada con Dios. Vístanse con esas vestiduras de una nueva criatura. Y lo dice, santos y amados, de entrañable misericordia, que aquí tiene la idea de una profunda compasión. Aquí es hacia el otro, hacia los errores y ofensas que los demás cometen contra mí o cometen contra ti. Necesitamos vestirnos de entrañable misericordia. Entrañable habla de las entrañas, de algo profundo, y habla de una profunda compasión, como la que el Señor tuvo conmigo, como la compasión que el Señor tuvo contigo. Y luego sigue añadiendo, de benignidad, habla de profunda bondad, de humildad. La humildad, hermanos, es una actitud de disposición para arreglar los problemas. El orgulloso no llega muy lejos. Por eso en otra parte dice, despójense del orgullo, porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia y favor y ayuda a los que son humildes de corazón. Por eso Pablo dice, vístanse de humildad, pero aquí tiene la idea de una actitud dispuesta a arreglar los problemas, en este caso del matrimonio, los problemas que surgen entre ambos. Y luego añade, de mansedumbre. Aquí la mansedumbre tiene que ver con gentileza, con respeto, con cortesía, ¿sí? De paciencia.
Aquí la paciencia tiene la idea de aguantar de manera extrema las debilidades de tu esposa, de tu esposo. ¿Se acuerdan cuando estaban delante del ministro ahí en el altar, ahí donde se casaron? Cuando el ministro te dijo, te comprometes a estar con ella en la enfermedad, en la salud, en la pobreza y en la riqueza, y todos dijimos que sí, sí o no. Pues no te rajes, Jalisco. ¿Cómo que siempre no? No, hay que ser hombres de palabra y mujeres de palabra también. Si algo Dios reprocha de un ser humano es el doblez. No podemos decir ahorita que sí y después que no. Claro, a veces los problemas nos hacen decir cosas, no, ¿por qué me casé con ella? ¿Por qué me casé con él? Ya no lo soporto. Pero así como estamos hablando del orden de Dios en la serie que ha sido tan, a mí me ha bendecido un montón, como no tienen una idea esa serie, al estudiar todo lo que les he compartido y nos han compartido, y nos hemos dado cuenta que todos estamos en desorden. Y que nosotros mismos somos los que tenemos que poner toda nuestra voluntad, nuestro empeño en meternos en el orden. Y el perdón, hermanos, trae un orden extraordinario en el matrimonio, sin duda. No hay excusa alguna de ningún esposo, de ninguna esposa que diga, es que lo que él me hizo es imperdonable. No. Porque todo lo que nosotros hicimos fue perdonado, ¿sí o no? Imagínate que el Señor nos dijera, no, es imperdonable lo que hiciste. Él lo dice así. Él abre su corazón, ensancha su corazón. Por eso dice en Colosenses 3, en el versículo 13, soportándoos unos a otros. Aquí el verbo soportarse tiene la idea de tolerarse, pero la idea es mutuamente. O sea, soportándose unos a otros. O sea, tolerándose ¿qué? Pues los errores, hermanos. Las deficiencias de carácter, sabiendo que el Señor está trabajando en él, está trabajando en ella, trabaja en el esposo y trabaja en la esposa. Y tenemos que tener un espíritu de tolerancia. Eso es lo que significa aquí, soportándose unos a otros. Y luego añade la palabra perdón. Y una versión dice, además, algo muy importante, perdonándoos unos a otros. Fíjate, ¿por qué dice unos a otros? Porque los unos ofenden y los otros se sienten ofendidos. Los unos y los otros también ofenden. Y los unos se sienten y los otros se sienten ofendidos. Por eso dice, perdonándoos unos a otros. Lo podemos aplicar así, perdonándose, según sea el caso, el esposo perdonando a la esposa perdonando al esposo. Pero luego añade una frase que es la que debemos de tener bien firme en nuestro corazón. Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, tuviere queja. ¿Cuál es la queja o las quejas que tú tienes de tu esposa? Pues ella también tiene quejas de ti. No sacamos nada, no ganamos nada. El hecho de que constantemente estemos discutiendo y echando en cara las debilidades del otro. Porque en el momento que un esposo o una esposa comienza a reprocharle sus debilidades, sus errores, sus faltas, el otro le contesta o la otra le contesta. Y yo les hago una pregunta. Eso al final del día, después de una discusión así de acusaciones mutuas y que tú tuviste la culpa, no, y que tú, y que pregunta, y sean honestos, ¿solucionaron el problema? No. Entonces hay que ser un poco más inteligentes y más humildes de corazón para recibir la palabra de Dios que está diciendo aquí. Perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Bueno, todas esas quejas que tú pudieras tener contra él o contra ella, ¿qué dice? Perdónalo.
porque tú también necesitas el perdón de él o de ella. Pero luego añade una frase que es la que yo quiero resaltarla. Dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ok, déjame hacer una breve reflexión de la frase de la manera que Cristo os perdonó. Pregunta: ¿ofendiste al Señor en tu vida pasada y aún en tu vida presente? ¿Sí o no? Díganlo así con convicción y con certeza. Claro que sí. Ok. ¿Nos perdonó el Señor, sí o no? Muy bien. Ahora, ¿merecías el perdón? No, nadie merecía el perdón. Pero la Biblia dice que Él por su gracia nos perdonó. Ahora, ¿qué es gracia? La gracia es un favor que Dios otorga al ser humano de manera inmerecida. Eso es gracia. O sea, no nos merecemos el perdón, lo que merecemos es la condenación y achicharrarnos en el infierno. Eso es lo que merecemos. Un día bromeaba en una reunión de pastores cuando el que estaba presidiendo dijo, bueno, yo estaba con otros pastores y bromeé allí porque el pastor que estaba, pues éramos puros amigos, ¿no? Pero era un buen número y estaba él haciendo la presentación. Dijo, ¿hay algún pastor que venga por primera vez? Vamos a darle vamos a recibirlo como se merecen. Entonces yo volteé con un pastor, merecemos ser recibidos a pedradas. Porque ¿qué merecemos? A ver, ¿alguien es digno de merecer algo? No. Ahora, no merecíamos nada, merecíamos el infierno. Sin embargo, y a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro carácter tan horrible que nos cargamos, a pesar de los pensamientos tan torcidos, a pesar de tantas ofensas que le hicimos a Él, de tantos maltratos que le hicimos al prójimo, de tantas travesuras que le hicimos. Yo me acuerdo de una vecina, cuando yo era un niño que ya tenía conciencia, le hice algunas travesuras, pero ya me arrepentí. ¿Y saben qué? El Señor me perdonó. De la manera que Cristo nos perdonó. ¿Merecíamos? No. ¿Cómo nos perdonó? Por gracia, de manera inmerecida. Bueno, cuando dice aquí, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pregunta: tú, varón, que te estás súper ofendido con tu esposa, que hasta ya has pensado, no, Señor, tú sabes que yo ya no aguanto, ya no puedo, no tolero, no aguanto, qué sé yo. ¿Cómo te perdona a ti? Por gracia. ¿Cómo debes de perdonar a tu esposa o a tu esposo? Por gracia. Pero no lo merece, tampoco tú. Entonces, porque aquel que no es capaz de otorgar el perdón que recibió como el que recibió de Dios, está diciendo que él nunca se equivoca. Y ese es un error que te puede llevar a la condenación eterna. Entonces no hay excusa. De la misma manera que Cristo nos perdonó de manera inmerecida, pues no se merece que yo la perdone a ella, o no se merece que yo lo perdone a él, no se lo merece. Pero como tú tampoco te lo merecías y Dios te otorgó el perdón, de esa misma manera tú debes de perdonar a tu esposo. De esa misma manera tú debes de perdonar a tu esposa. Yo sé que algunos están pensando, no puedo, no puedo. Pero esa respuesta o esa afirmación la vamos a refutar más adelante, eso de que si puedo o no puedo. Ahora bien, en esto que Pablo escribe acerca del perdón, notamos que tiene dos direcciones.
La primera dirección es que Dios nos perdonó en Cristo. Vino de arriba el perdón, por gracia nos reconcilió. Entonces vino de Dios hacia nosotros, vino del cielo el perdón. Y la segunda dirección, que una vez que recibimos el perdón, es que el perdonado o los que hemos sido perdonados en Cristo debemos de perdonar a nuestro prójimo, en este caso a la esposa, el esposo, el hijo, el tío, el abuelo, el vecino, qué sé yo. Recibimos el perdón de manera inmerecida y nosotros debemos de perdonar aunque aquel no se lo merezca. ¿Sí? Hay una enseñanza de Jesús en una de sus parábolas. Es una parábola el texto que leímos al principio, de 70 veces 7, el contexto de esa parábola es precisamente lo que leímos en los 2 primeros versículos, al inicio. Esa parábola se conoce como la parábola de los 2 deudores, donde Jesús ilustró de manera muy clara y contundente el perdón de Dios que recibimos de manera inmerecida, y lo contrastó también con nuestro deber de que una vez y después que hemos sido perdonados, debemos de perdonar a otros. Síganme con mucha atención. Esta enseñanza de esta parábola surgió cuando Jesús estaba enseñando precisamente de los conflictos que hay entre los seres humanos. Dice, si alguien te ofende, ve y habla tú primero con él a solas y pues hazle ver que te ofendió, que te sientes mal, y si se arrepiente, perdonadle, dice. Si no se arrepiente, toma a unos testigos para que arreglen la situación, porque no podemos vivir en este mundo llenos de amargura, hermanos. No, eso no es de Dios y no es para nosotros tampoco. Entonces, ese es el contexto cuando Jesús está hablando de cómo solucionar los conflictos con los demás. Entonces, de pronto surge Pedro y le hace una pregunta muy interesante, que son los textos que leímos al principio. Mateo 18, 21. Jesús enseñando, entonces se le acercó Pedro y le dijo, o sea, Pedro estaba entendiendo, pero como que el tema le impactó, como que el tema le pegó, porque al ser un hombre rudo, como un pescador y un hombre precipitado y acelerado, alguien así es muy ofensivo. Y sin duda que él cuando estaba escuchando el mensaje de Jesús del perdón, de cómo arreglar los conflictos con los demás, de seguro él estaba pensando, su corazón estaba siendo transformado, y cuando estaba oyendo a Jesús no hay duda de que él comenzó a analizar su propia vida. Entonces le hace esta pregunta y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Vamos a aplicarlo así al matrimonio. ¿Cuántas veces perdonaré a mi esposa que peque contra mí? ¿Cuántas veces? Pedro mismo le hace otra pregunta. ¿Hasta 7? Le dice. ¿Hasta 7 veces? Y Jesús en el versículo 22 le responde, no te digo hasta 7, sino te digo que aún hasta 70 veces 7. Ok, esta cantidad que Jesús puso de perdonar hasta 70 veces 7, no se refiere a una cantidad limitada que serían 490 veces, no. Jesús, la idea de Jesús es, al mencionar 70 veces 7, está exagerando de manera deliberada para ilustrar y que Pedro entienda de que debemos perdonar no 490 veces, sino que este número habla de algo ilimitado, exactamente de la manera ilimitada
como Dios nos perdona. Porque sin duda que en nuestra vida cristiana ya rebasamos los 490 veces, ¿sí o no? Algunos llevamos 10,000. Entonces, si fuera una cantidad limitada, estaríamos fritos. Ya no habría esperanza para nosotros. Por consiguiente, debemos entender que Jesús está hablando de una cantidad ilimitada de perdonar, exactamente como Dios lo hace con nosotros de forma ilimitada. Es decir, que cuando alguien necesita el perdón, en este caso el esposo o la esposa, y lo pide con sinceridad y arrepentimiento, el perdón nunca debe ser negado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ofendemos a Dios y en arrepentimiento y con sinceridad vamos con Él, siempre hemos recibido perdón, ¿sí o no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de manera ilimitada, sabedor, entendedor que somos gente tan imperfecta, tan llena de errores, que necesitamos constantemente ser perdonados. Es cuando entonces Jesús en el versículo 23 pone una parábola. Una parábola es un ejemplo imaginario, pero que ilustra una verdad. Que en algunas frases que utiliza de la parábola hay representaciones. Habla, por ejemplo, de un hombre bueno que perdonó a uno que debía una deuda, que ahorita vamos a leer, y le perdonó una deuda que era impagable, ¿sí? Entonces empieza narrando esta parábola para hacerle entender a sus discípulos esto que es tan importante para la vida cristiana y matrimonial, el perdonarnos mutuamente. Dice Mateo 18:23, por lo cual, inicia la parábola, el reino de los cielos o la vida del reino, en el reino de Dios, es semejante a un rey, o es como un rey, dijo, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas de uno por uno, le fue presentado uno de sus siervos que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Ok. Un talento en la Biblia tenía el equivalente aproximado a 35 kilogramos, ya sea de oro o de plata. Un talento, repito, equivalía a 35 kilos aproximadamente, ya sea de oro o de plata. Aquí vamos a poner que es de oro. Ok, un talento son 35 kilos de oro. Según los cálculos, así multiplicando, haciendo una multiplicación, 10,000 talentos que le debía este hombre al rey equivalen a 350,000 kilos de oro. Eso le debía. Ahora, en la actualidad el kilo de oro de 24 quilates cuesta aproximadamente 949,300 pesos. Cada kilo de oro de 24 quilates. Eso equivale a la siguiente cifra en la actualidad: 332,279 millones con 500,000 pesos. Ahora, ¿cómo es esa deuda? Totalmente impagable. ¿Sí o no? ¿Quién puede pagar semejante deuda? Ni trabajando por 100 años, ganando 1,000,000 de pesos al mes, se paga esa suma. O sea, era una deuda impagable, que era como la deuda de pecado que nosotros teníamos con Dios. No había manera de pagarla. Por eso dice la Biblia que somos salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos, un regalo inmerecido, no por obras.
para que nadie llegue a pensar que puede alcanzar la salvación haciendo obras. ¿Qué tantas buenas obras podemos hacer para ganarnos la salvación? No nos alcanzan 100 vidas, sin equivocarnos un solo día en una vida de 80 años. No nos alcanzaría para pagar esa deuda de pecado portándonos bien. No podemos. Bien, para darnos una idea de lo que significaba esta suma en aquel tiempo, déjeme hacer una comparación. La comparación siguiente, mire, el presupuesto de un año de la provincia más rica en ese entonces, en los tiempos de Jesús, era la provincia de Galilea. Bueno, toda Galilea, toda esa región tenía un presupuesto anual de 300 talentos. Es el presupuesto de la ciudad, ¿sí? Que equivalen a 9,965 millones de pesos. O sea, casi 10,000 millones de pesos. En aquel entonces, toda Galilea, la región de Galilea, tenía como su presupuesto de gobierno para que operara la ciudad. Casi 10,000 millones de pesos al año. Ahora, la deuda de 10,000 talentos que este hombre le debía al rey superaba el gasto de Galilea por más de 35 años. Es algo que rebasa totalmente nuestra capacidad de asimilar de qué tamaño es la deuda. Pero lo podemos sintetizar de esta manera: era una deuda totalmente impagable. No había manera de pagar. Repito, ni viviendo 100 vidas de 90 años, ganando 1 billón de pesos al mes, se podría pagar esa cantidad. Imposible. Ok. ¿Qué sucede? Versículo 25. A o sea, este siervo de este rey, el rey representa a Dios aquí, es obvio. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle como esclavo. ¿Qué tanto le podían dar por un esclavo? Pero así Jesús lo enseñó. Y venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Parece un poco así como muy despiadado esto, ¿no? Que lo vendan como esclavo a su esposa y a sus hijos para que me pague la deuda. Yo quiero que me paguen la deuda, dijo este rey de la parábola. Pero luego viene una reacción en aquel siervo que tenía esta deuda impagable. Y dice en el versículo 26, entonces aquel siervo postrado, la palabra postrado aquí significa totalmente desarmado, desmadejado. La idea de postrado aquí es tirado en el piso. Así, literal, totalmente desmadejado, postrado, le suplicaba al rey. Ahora, ¿qué le suplicaba? Mira lo que le decía: Señor. Y aquí Señor, pues ya es más claro Jesús, que es Dios, ¿no? Señor, dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuántos saben que cuando estamos desesperados decimos cosas que no podemos ni cumplir? Cuando hacemos una regazón de esas feas, que ya no hayas cómo recuperar a tu esposa, le prometo, ahora sí te bajo la luna. No, tranquilo, nunca se la vas a poder bajar. Ella se la cree porque pues así son las señoras. Se creen mucho de lo que nosotros les decimos. Pero no. Fíjate, el hombre le dice, ten paciencia conmigo. Ahora, traten de ver la actitud del rey, que lo estaba viendo, que estaba tirado en el suelo, pidiendo paciencia, porque él decía, yo te lo voy a pagar. Y aquel rey mirándolo con misericordia, como dice más abajo en el siguiente versículo, como viéndolo así, diciendo, pobre tipo,
Pobre hombre, ni viviendo 100 vidas de 90 años, ganando 1,000,000 de pesos al mes, me puede pagar. ¿Cómo? Pobre hombre, está totalmente desesperado. Necesita, este hombre para salir de esa condición necesita algo sumamente extraordinario que suceda en su vida. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, porque lo vio como estaba, se dio cuenta que no podía pagarle la deuda, y eso movió su corazón. Ese es el corazón de Dios. Dios es sumamente misericordioso. ¿Cuántos le dan gracias? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice la Biblia. Y sus misericordias, dijo el salmista, son nuevas cada mañana. Grande es su misericordia, grande es su fidelidad. No hemos recibido el pago que merecíamos por su misericordia. Jeremías decía, por su misericordia no hemos sido consumidos. No te ha fundido el Señor, no nos ha fundido el Señor, por su misericordia. Y aquí Jesús en la parábola está hablando del extraordinario y grandioso corazón de Dios, que es misericordioso. Y que Jesús en su inolvidable discurso del Sermón de la Montaña, cuando enseñó las bienaventuranzas, ¿qué no dijo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿No lo dijo? Esa es una enseñanza para nosotros los cristianos. Pero estoy tan dolido, estoy tan desesperadamente dolido y no sé cómo me consume y no puedo, no lo perdono. No. Tranquilo. Piensa en el perdón inmerecido que Dios te dio. Piensa en la misericordia que Dios tuvo para contigo. Porque miren lo que dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Porque es como tenerlo agarrado. El que está endeudado, que le debe al Banco Banamex, al BBW Bancomer, a Santander y hasta el Azteca ese que anda por ahí quebrando. A todo mundo le debe. No le alcanza lo que gana. Está desesperado y pide aquí, saca acá y tapa un hoyo y destapa el otro. Y alguien así vive terrible. ¿Se imaginan a Banamex perdonándote la deuda? Eso sí es materialmente imposible. Eso nunca lo puedes esperar, porque no va a suceder. Alguien puede decir, no, yo tengo mucha fe. Pues sigue teniendo fe. Nunca te va a perdonar esa deuda. Pero aquel rey, movido a misericordia, le soltó, y aquí viene el punto, y le perdonó la deuda. No puede ser. No puede ser. Le perdonó la deuda. Lo impagable se lo perdonó. Es que solamente un corazón como el de Dios puede hacer semejante acción. ¿Lo merecía ese siervo? No lo merecía. Merecía la cárcel y todo lo que tú quieras, y vivir como esclavo toda su vida, y jamás, aún así, podía pagar la deuda. Sin embargo, este rey que simboliza a Dios el Padre, se movió a misericordia, compasión, y le perdonó la deuda. Yo quisiera imaginarme cómo reaccionó este hombre. No dice, pero pues es obvio que te imaginas que el rey le dice, ¿sabes una cosa? Es imposible que me pagues la deuda. Ni viviendo decenas de vidas en esta tierra,
me vas a poder pagar. Estás en la miseria, estás en la bancarrota, mereces la cárcel, mereces todo, pero ¿sabes una cosa? Te voy a perdonar la deuda. Wow. Yo recuerdo cuando empezaba a escuchar el Evangelio, mis pecados eran un montón, quizá más que todos los de ustedes. Y cuando yo escuché el mensaje de que Dios me perdonaba todos mis pecados, ahí me quebrantó, me derritió. O sea, era algo tan fuerte en mi alma, en mi espíritu, que me rendía al Señor y recibí su perdón de manera inmerecida, porque no lo merecía. De ahí a este día, ya son más de 40 y pico de años, no hay día que no le doy gracias, créamelo, siempre. Señor, gracias, me perdonaste, hijo. O sea, es inolvidable, no se me puede olvidar. Sería un ingrato olvidar el perdón que yo recibí de parte del Señor. Por eso todas esas alabanzas que tienen que ver con me lavaste de mis pecados, me perdonaste, como lo que hemos cantado, siempre. Y a propósito las pongo y las vuelvo a oír y las vuelvo a oír. Mi hijo, que ya tiene 32 años, me dice: ay papá, cuando yo era niño oía esas, hasta me las sé de memoria y todavía las escuchas. Es que son las que me bendicen, son las que contienen, porque la música cristiana de hoy, ay hermano, ya no sabes si le estás cantando a una mujer, a tu amante o a no sé qué. Tan diluidas, no tienen. Pero no, ese no es el mensaje de hoy. Los perdonamos a todos los que hacen esa música, aunque no merezcan el perdón. ¿Cómo olvidarnos, hermanos, por el amor de Dios? No puede ser tan ingrato para olvidar semejante perdón de Dios, ¿verdad que no? Sin embargo, ¿qué sucedió con el perdonado? No pasó mucho tiempo, inmediatamente, que pronto se le olvidó. Y dice en el versículo 28: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Ahora ya no era el rey, era uno igual a él, un semejante como él, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, esa palabra haciendo significa que lo agarró violentamente de aquí del cuello de la ropa, así, lo levantó de tal manera que dice, y le ahogaba. A ver, tú me debes 100 denarios, págame. Espérame, es que no me pagas. Y lo agarró y lo levantó 100 pesos con un rencor, con una inmisericordia espantosa. Qué rápido se le olvidó el perdón que había recibido de semejante deuda. Y le decía: págame lo que me debes, págame lo que me debes. En el griego habla de algo repetitivo, así como diciendo: págame lo que me debes, pero págame lo que me debes, tú me debes. No, pero es que mira, es que he tenido problemas, págame lo que me debes. Ahora, un denario equivalía al salario de un día. Si lo trasladamos al día de hoy, el salario mínimo que tenemos hoy vigente es de 102 pesos con 68 centavos. Si lo multiplicamos por 100 denarios, en la cantidad actual son 10,268 pesos. Ahora, compara 10,268 pesos con 332,279 millones de pesos. ¿Tiene alguna comparación? Bueno, ese es el mensaje de Jesús en relación con el perdón. Tú y yo debíamos 332,260, ya hasta perdí la cuenta. Teníamos una deuda impagable
y clamamos a Dios y Él nos perdonó la deuda. O sea, las ofensas. Luego viene otro, un consiervo, y nos debe, nos ofende por la cantidad de 10,000 pesos y no somos capaces. No, ¿qué nos pasa, hermanos? No somos capaces de perdonar. ¿Sabes que esa deuda de 10,268 pesos se podía pagar? Esa sí era una deuda pagable. Y toda ofensa que yo le puedo hacer a mi esposa es pagable. Toda ofensa que ella me haga es pagable. Ese hombre podía pagar en 12 meses con 855 pesos mensuales. Fácilmente en un año pagaba la deuda. Y el otro ni con 100 vidas podía pagar semejante deuda. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 30, aquí está la respuesta de lo que les dije, porque algunos dicen: no puedo perdonarlo, no puedo perdonarla, dicen. Dice el versículo 30, mas él no quiso. El perdonar es un acto de la voluntad. Si tú dices yo no puedo, no, estás muy equivocado. Más bien es no quiero perdonarlo. Más bien es no quiero perdonarla. Porque no hay mandamiento, acuérdense de esto, no hay mandamiento que el Señor no nos haya dado que Él de antemano no sepa que lo podemos hacer. Pero acuérdense que nos hizo agentes morales con una libertad para reflexionar y escoger qué voy a hacer. Entonces el principio aquí y la realidad y la verdad es que Dios quiso perdonarnos. Dios quiso perdonarnos. Él quiso. Y es exactamente lo mismo que debemos de hacer nosotros. Querer. No que no puedo, no que es que me duele mucho. Hermano, otra vez, compara la deuda de ofensas que le hiciste a Dios con la ofensa que te hizo tu esposa o tu esposo. No hay comparación. No hay excusa para nosotros. Por eso el final de la parábola es aterrador para aquellos que no quieren perdonar. Es aterrador. La Biblia no dice para los que pueden, no, para los que no quisieron. Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, y lloró, literal. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Y no quisiste, dice. No quisiste. Es que Él nunca te va a obligar. Nunca va a obligar a un ser humano a que lo reciba en su corazón. Jamás. Entonces, Él no quiso, dice, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Por lo menos 1 año de cárcel. Pero ¿qué sucedió? Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, miren cómo reaccionaron los demás, que supieron del perdón, de la deuda impagable, se entristecieron mucho. ¿Cuántas tristezas hemos tenido como pastores cuando vemos matrimonios destrozados? Los quieres llevar a la reconciliación, no lo perdonan, no. Les explicas, es que está muy dolida, no puedo. No quieres perdonar. Y muchos así se quedan sin querer. Se les olvidó el perdón que ellos recibieron. Y eso provoca mucha tristeza. Se entristecieron muchos y fueron y le refirieron a su señor, al rey, todo lo que había pasado.
Y vean la reacción del rey que tipifica a Dios. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, duro de corazón, ¿dónde tienes la cabeza? En otras palabras, o palabras más, ¿dónde tienes la cabeza? ¿Qué te pasa? ¿Por qué reaccionas de esa manera? Eres un malvado, eres malo. Toda aquella deuda te perdoné, le dice, porque me rogaste. Por eso es que nunca debemos de negar el perdón. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y miren el 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías de hacer tú lo mismo? Entonces su señor, enojado, escuchen bien, los que hasta ahorita no han querido perdonar, Dios no está contento contigo, está enojado. Les tengo que decir la verdad. Y muchos por eso oran y le piden y cero, y nada, y todo les sale mal, y lloran, y cero. No pasa nada, porque el Señor está enojado. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Cuánto tardaba en pagarle? ¿Cuántas vidas? Esto habla de eternidad, hermanos. Espero estén entendiendo. Yo les dije que el final de la parábola es aterradora para aquellos que no quieren perdonar. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su esposo o a su esposa sus ofensas. Híjole, después de este mensaje ya no hay más que decir. Para aquellos que están mal en su corazón, espero que en el transcurso del evento tomen la sabia decisión de perdonar. El propósito de este relato de Jesús es mostrarnos que debemos perdonar las ofensas que nos hacen otros, porque Dios nos perdonó muchísimo más. Jesucristo pagó un alto precio con su sangre en la cruz para perdonarnos y regalarnos de manera inmerecida la vida eterna. Nunca debemos de olvidarlo, hermanos. Déjame terminar con una historia que siempre la primera vez que yo leí esto fue recién convertido. Bueno, yo lo vi en una película. Hay una película, por cierto, de una familia. Ahorita les menciono, pero déjenme narrarles algo breve. Durante la Segunda Guerra Mundial se dio un episodio, entre muchos que hubo, un episodio extraordinario que quedó grabada en la historia, ahora sí que del cristianismo. Todos sabemos que 6 millones de judíos murieron a manos de los nazis, con Adolfo Hitler encabezándolos. Muchos de estos judíos fueron masacrados, asesinados en frente de sus familiares. Entre todos estos judíos de varias naciones en la Europa occidental, había una familia de cristianos holandeses. Era la familia Ten Boom, así es el apellido, Ten Boom. Si usted busca en YouTube una película que se llama
y hágalo porque yo sé que le van a bendecir como no tiene una idea. Se llama El Refugio Secreto, así se llama la película. Anótenlo o luego escucha la enseñanza. El Refugio Secreto es la historia de esta familia cristiana de apellido Ten Boom. Bueno, esta familia tenían una relojería que usaron como un refugio secreto, de ahí el nombre de la película, El Refugio Secreto. Y según la historia y las crónicas de ese tiempo, ellos salvaron a más de 800 judíos escondiéndolos y terminó la guerra y quedaron con vida 800 judíos, muchos otros murieron, pero finalmente no faltó quien los traicionara, los delataron, los llevaron al campo de concentración, donde vieron morir esta familia a 4 de los miembros de su familia. Entre ellos estaba el papá, el padre de familia, que fue masacrado, ¿no? Cosas atroces que vivieron. Milagrosamente, una de los miembros de esta familia, de nombre Corrie, así se llamaba, Corrie, que murió no hace mucho, de casi 100 años de vida. Esta mujer, por soberanía de Dios, salvó su vida. A fines de 1944, y casi por milagro, pues un milagro en realidad, su nombre fue incluido en una lista de personas que iban a ser puestas en libertad. Y ella fue una. Ella se llamó Corrie Ten Boom. Bueno, ella regresó a Holanda y pudo recobrarse de los problemas de salud que tuvo durante el tiempo en que estuvo en ese campo de concentración, prisionera. Se fue a la casa ahí en Holanda donde ella vivía y allí pasó el último invierno de la guerra, el fin de la guerra, pero ella no permaneció inactiva. Ella solía decir algo así como: Dios nos dio el amor para ser capaces de perdonar a nuestros enemigos. Corrie Ten Boom perdonó la pérdida de sus seres queridos, perdonó de una manera voluntaria los sufrimientos que le causaron los nazis, aquellos que le fueron infligidos en la época cuando ella estaba en el campo de concentración. Todo marchaba bien después de la guerra. Ella empezó a predicaba a Cristo, la invitaban, viajaba por muchos lugares, hasta que un día de 1947, miren lo que pasó, hermanos. En una reunión de cristianos en Múnich, en Alemania, ella era una expositora de la palabra de Dios en esa reunión. Se le acercó un hombre que quiso saludarla y quiso estrecharle su mano. Al ver ella el rostro de aquel hombre, lo reconoció de inmediato como aquel que presidía aquel grupo de soldados que los habían tratado de la manera más cruel en aquel campo de concentración, donde ella y sus familiares, y donde vio morir a su padre, vivieron días aterradores. Este hombre era uno de los jefes, de los tenientes de esos soldados, ante los cuales ella misma narró en un libro que escribió. La obligaron a ella y a su hermana, que murió allí, Betsy se llamaba, la obligaron a desfilar desnuda delante de los soldados, burlándose de ella, azotándola. De pronto en su mente tuvo una reacción cuando el hombre le extendió la mano. ¿Cómo podía darle la mano a ese hombre? ¿Cómo darle la mano al que hizo lo que me hizo, y el que mató a mi papá y violó a mi hermana delante de mí? ¿Cómo extenderle la mano? Dice la crónica que ella titubeó por unos segundos. Aquel ex soldado nazi le dijo que se había convertido a Cristo. Pasada la guerra, él se entregó a Dios y que él creía, tenía la firme convicción de que Dios le había perdonado todas las maldades y todas las aberraciones y atrocidades que había cometido en aquel campo de concentración, pero que él necesitaba
fehacientemente que ella, Corrie ten Boom, le dijera que lo perdonara. Yo necesito escuchar que tú me perdonas, le dijo, y le repetía. Y ella no atinaba a reaccionar. De pronto reacciona Corrie ten Boom y le extiende la mano y se le estrecha y lo abraza, aquel gigantón nazi, y le dice las siguientes palabras: te perdono de la misma manera que Cristo me perdonó a mí. Eso es cristianismo. Lo demás es religión inefectiva. Lo demás es engañarse a uno mismo y todo lo demás. Esto es el cristianismo, hermanos. ¿Quieren salvar su matrimonio? ¿Quieren salir adelante y terminar la carrera? No se olviden del perdón de Dios. Y quieran, Dios quiera que ustedes quieran abrazar a su esposa y a su esposo y perdonarse de la misma manera que Cristo los perdonó. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el gran corazón, la iniciativa que tú tuviste, Señor, de reconciliarnos contigo. Tú quisiste hacerlo, Señor, y de una manera inmerecida nos extendiste tu mano y nos perdonaste. Y la deuda impagable que teníamos contigo fue borrada de los registros. Ya no hay antecedentes. Somos libres porque hemos sido perdonados. Y hemos experimentado una de las experiencias más extraordinarias que un ser humano puede vivir, que es ser perdonado por Dios. De manera inmerecida, Señor, nos perdonaste la deuda impagable. Pero qué pronto se nos olvida eso y no somos capaces de perdonar 100 denarios, no somos capaces de perdonar ofensas que en ninguna manera se comparan con las ofensas que te hicimos a ti, Señor. Y nos portamos sin misericordias y no somos pacientes. Pero en esta noche, Señor, queremos tomar decisiones porque necesitamos sanar la familia. Ya en este momento depende de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Extiende tu misericordia una vez más. Extiende tu perdón por nuestra falta de perdón una vez más, Señor. Extiéndelo. Y concédenos, Señor, el querer como el hacer. Porque esa es tu voluntad, de extender nosotros el perdón también. Señor, esperamos grandes cosas en estos días, porque los tiempos son cada día más difíciles y muchos se van a quedar en el camino, pero que ninguno de los que está aquí se quede en el camino, Señor. Que al final de los días o cuando tú vengas podamos estar de pie, Señor, o hasta que la muerte nos separe, hasta el último día de nuestra vida. Señor, recibimos tu perdón una vez más de nuestra falta de perdón, pero afirmo mi corazón en esta noche y decido perdonar al varón que me diste como esposo, a la mujer que me diste como esposa. Y en ese desearlo, tú derramas tu gracia.
Y vas a inundar de paz, Señor, las familias, y los hijos lo verán, lo experimentarán. Y muchos dirán: ¿cómo me tardé? Qué duro fui de corazón. Señor, nos ponemos en tus manos. Que tu gracia inmerecida se siga derramando en estos días. Abraza a tu esposa, los que vienen con ella, a tu esposo. Dile: Señor, gracias por mi esposo. Y bueno, hoy tendrá tiempo de hablar, mañana, no sé, al rato, y de reconciliarse y de perdonarse. No pueden seguir así. En el nombre de Jesús. Amén. Chava.